Bueno, pues seguimos aquí en Vigo a Debate. Ya estaba a punto de decir en videojuego a debate, porque esto ya parece un poquito que nos hemos gamificado. Concepto, gamificarse. Estábamos ahora durante la publicidad hablando y nos decía Miguel, ahora incluso hay empresas que utilizan estos videojuegos para tratar de mejorar muchos procedimientos de trabajo, ¿no? Sí, es una técnica que bueno, lleva 2 o 3 años cogiendo cada vez más fuerza en nuestro país y que creo que sí que va a suponer un gran avance a la hora de generación de contenidos, tanto para didáctica empresarial y también para lo que es la didáctica en los centros educacionales. Se puede aprender mucho de los procesos de gamificación, cómo una persona, por el simple hecho de estar jugando, comprende y adquiere mejor un conocimiento que si le forzamos a estar pues con un libro y venga machacando horas y horas. O teórica o lo que sea. Eso mismo es lo que comentabas tú aplicado a la enseñanza, ¿no? A la docencia, sobre todo me imagino en chavales, más que en la docencia universitaria, ¿no, José? La docencia universitaria, vamos. Una clase sin pantalla no es una clase. No, pero hablo de la adaptación de videojuegos a la enseñanza. Sí, pero es que los videojuegos pasan por pantalla. Ya, bueno, obviamente, pero se está utilizando también en la universidad. Bueno, me imagino que en traducción, la aplicación de videojuegos es... ¿Para la enseñanza? Sí. Para la enseñanza, no solo para la enseñanza, sino para cualquier actividad pedagógica. Cualquier actividad pedagógica, bueno, aquí que yo sepa, no hay así ningún estudio que diga y que demuestre realmente que las competencias después de quien se ha formado solo exclusivamente a través de la pantalla sean mejores que los que se han formado a través del libro y de la pantalla. Yo creo que aquí estamos confundiendo dos conceptos y dos mentalidades totalmente diferentes y que solemos olvidar una muy importante, que es que no todo es oro lo que reluce. Es decir, es cierto que la pantalla y que facilita unos procesos de aprendizaje que son esencialmente espaciales, ¿no? Y sensorespaciales, y entonces las actividades que se realizan con la cultura digital son una actividad que es de multitarea y donde hay que saber moverse por el espacio. Los videojuegos es precisamente eso, por eso el empleo de la gamificación en procesos de aprendizaje complejos son muy importantes, pero no solo en los procesos de aprendizaje, sino también en los procesos de elaboración y desarrollo y del proceso después de la aplicación de ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque no se puede entender World of Warcraft o todo esto. Tú cuando ves el juego parece más bien un cuadro de instrumentos y hay pilotos, tal, no sé qué. Porque tú en ningún momento tienes memoria de los recorridos que has hecho. Tienes todos unos paneles que te dicen todas las etapas que has pasado, todas las fases que has pasado, que tú no te acuerdas. Hay que recordar. Sería imposible. Claro, sería totalmente imposible. Pero entonces, ese pensamiento espacial es un pensamiento espacial del videojuego y esto no lo tenemos que olvidar, que es de un eterno presente. Es decir, no hay linealidad temporal. A ver, no hay un pasado, un presente y un futuro. Tú estás viviendo un eterno presente que paras en cualquier momento y que puedes. Entonces, nuestra relación con la imagen es totalmente diferente a la relación con la imagen que teníamos antes de la era digital. ¿Vale? Nuestra relación ahora con la imagen es una relación de instantaneidad, de estar dentro de la imagen y de habitar esa imagen, ¿no? Entonces, eso facilitan procesos de aprendizaje complejos, donde eso es lo que he apuntado aquí, ese pensamiento espacial, ¿no? Pero no olvidemos que los procesos de aprendizaje tradicionales no son espaciales, son lineales, es decir, es un pensamiento lineal, es decir, es verbal, es esencialmente verbal. La palabra es verbal, es decir, tiene un tiempo. Yo estoy hablando ahora en estos momentos, eso no se entiende todo lo que estoy diciendo hasta que termine cada una de las frases. Esto no ocurre en un videojuego. En un videojuego es un eterno presente en el que tú estás en estar en distintas posiciones, evidentemente, ¿no? Y en los videojuegos se emplean distintas posiciones espaciales y demás, ¿no? Pero la cultura digital no es todo una panacea, porque es importante, y es la nueva generación, si previamente se ha formado a esos jóvenes durante el periodo, y has dicho lo de 3 años antes, y eso no me ha gustado mucho, que a los 3 años se le puedan dar a los niños una... ¿Es demasiado pronto? Vamos a ver... No, pero ocurre, y con menos de 3 años también. Con menos de 3 años... Yo tengo aquí yo tengo un niño de 8 meses, le tengo que sacar el móvil, no se lo permito desde luego, pero él instintivamente ya va a cogerlo. Totalmente, y si le llama mucho la atención. Y es lo que ha dicho Ramón, o sea, cualquier niño de 3, de 6 o incluso de 3
por pura sensorimotricidad, puede perfectamente, sin ningún manual y sin nada, hacer lo típico, ¿no? De las abuelas que dicen, no sé cómo va el mando, tal, no sé qué, y al final llega porque siempre se ha buscado una usabilidad cada vez más intuitiva. intuitiva. Eso es, antes era el mando y hoy son los videojuegos en cualquier tableta. Pero que sea conveniente que en los 3 años existan tabletas, eso es un... Es que hasta se comercializan tabletas pensadas claro, eso para es un niños. gran peligro. Se comercializan protectores de tabletas para evitar que los niños rompan las tabletas de los mayores. Hablar de eso... Alba, cuéntanos. A ver, yo con todo esto que se está diciendo también estoy pensando que de todas formas, a ver, todo esto es cierto, yo también soy partidaria de que hay edades para todo y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, y no soy padre ni madre, pero bueno. Hay una cosa en los videojuegos que se llama PEGI, que es un sistema de clasificación por edades. Es decir, yo considero que por una parte los padres tienen que ser conscientes de lo que hay en el mercado. Es decir, si tú ves en tu hijo un interés hacia los videojuegos, pues infórmate, porque hay, pues como digo, un sistema que te dice en la propia carátula del juego, pues si es para mayores de 3 años, si es para mayores de 8, si es para mayores de 18. Bueno, igual que en los juegos tradicionales también buscamos en la esquinita de la caja más 8, más 3, más 16. Igual que en las películas y demás. Y entonces, claro, tú tienes que ser consciente de que si le compras a tu hijo determinado juego es apto para que lo juegue él, por su edad y por su condición, su mentalidad, o porque a ti te da la gana que juegue un juego de esa franja, digamos. O, es decir, tienes que ser consciente antes de echarte las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, ves que un niño de 10 años, de hecho yo sin ir más lejos conozco a niños de 10 años, de 9, que los he visto jugar a Call of Duty y juegos, digamos, violentos, ¿no? De género violento, de disparar, demás, pues agresivos y demás, y los padres realmente en la mayoría de los casos no saben que están jugando. No, pues se lo pasó un amigo en el cole y demás, ya pues que sepas que hay una cosa que se llama... Hay que exigir ese control parental para... Claro, y también por otra parte está una cosa que se llama control parental, que al menos en los juegos infantiles, pues prácticamente en todos ya lo hay, es una sección dentro del juego donde el padre tiene el control total. Es decide decir, qué parte del juego está un poco tiene unas vetada opciones, o no, ¿no? Y ahí dice, pues quiero que mi hijo vea esto, que no pueda acceder a esto, que no pueda, no sé, abrir el explorador de internet y buscar lo que quiera. Pues igual que con internet, con un ordenador normal, pues lo mismo con los videojuegos. Con lo cual yo creo que eso hay que saber, hay que informarse, hay que saber que existe y que está ahí y saber usarlo, claro. Claro. La mejor pantalla para un niño de 3 años es el rostro de un adulto. Sí, ¿no? Eso es otra cosa también que quería plantear. Esto de los videojuegos y que la verdad genera, tú habías hablado al principio de adicción a los videojuegos, se puede llegar a producir, pero cuando esto ocurre en un niño pequeño y por jugar a los videojuegos deja de salir a jugar al patio, al jardín, deja de practicar deporte, ahí es donde cruzamos esa barrera. Pero es que ahí, a ver, no es tanto culpa del niño, es culpa de los padres, 100%, ¿sabes? Porque el niño hace lo que el padre le deja, siempre. Y en ese aspecto es donde falta educación. Bueno, yo no diría los tanto... desarrolladores de videojuegos, que los hacéis demasiado bien, ¿eh? Sí, a ver qué va a ser esto, hombre. No, a ver, el tema de la adicción, a ver, no es habitual, tampoco es que parece que hablamos, porque cuando hay que usar con mucho tino y hay que hilar muy fino cuando se usa adicción cerca de videojuegos, porque de primeras ya parece que como que todos los videojuegos producen adicción y te aíslan de la sociedad y te vuelves autista y todo esto. No, esto es una adicción, que es una enfermedad. La adicción es una enfermedad mental, una enfermedad psicológica que te pueden provocar los videojuegos, el fútbol, el tabaco, el alcohol o cualquier otro, el bingo, lo que sea. Yo creo que es una consecuencia, no una causa. El videojuego lo que hace es hacer aflorar. Es una vía de adicción y una no, vía de no adicción a algo adicción, y no el origen de la adicción, claro, en sí. Esto es como lo de las imágenes, que los videojuegos son violentos. Hombre, Es otro tópico, claro, depende, claro, vamos a ver, hay imágenes violentas todos los días en los telediarios y ningún padre se lleva las manos a la cabeza porque los niños lo estén viendo en los telediarios. No, o cuando ponen la película de terror a las 10 de la noche, lo ven los niños, por ejemplo, y no pasa nada. O en horario infantil tener imágenes o expresiones verbales que son mucho más violentas que cualquier otro videojuego, ¿no? Yo creo que es un problema de pedagogía social y de pedagogía educativa desde todos los niveles. Como ha dicho muy bien
hay un sistema que es paneuropeo, ¿no? Que es el PEGI, es decir, que se supone que es para toda la Unión Europea, pero ese sistema de paneuropeo simplemente es una información industrial, es una información que dice mayores de 18, de 16, tal, no sé qué, y luego hay unos simbolitos también que te ponen que si tiene lenguaje soez, violencia, sexo, etcétera, para que sepas esos iconos leerlos. Bien, pero eso no sirve de nada si no hay previamente una pedagogía de la imagen en la que el Estado, para empezar, es decir, las escuelas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Sociales, haga una campaña realmente de buen uso, no solo de los videojuegos, sino de cualquier pantalla. Y entonces no hay, como hay por ejemplo en Francia, que existe desde el 2013, gracias a un psiquiatra que ha estudiado esto con todo lujo de detalles, y que se llama Serge Tisserand, que habla perfectamente, y él dice lo de 3, 6, 9 y 12. ¿No? Son las 4 etapas fundamentales en el proceso de individuación de un niño, ¿no? Entonces, 3 años, hasta los 3 años, nada de pantallas, o sea, ni siquiera televisión. Ni siquiera la televisión. Pero vamos a ver, esto dicho así, dice, pues, entonces hay familias que, bueno, ven la pantalla, se puede ver la pantalla, ¿no? Y él decía esta frase que he dicho antes, de que no hay mejor, para un niño de 3 años, la mejor pantalla es el rostro de su padre y el rostro de su madre, ¿no? Y decía otra cosa que tengo apuntada aquí, que no hay mejor juguete para un bebé de 3 años que aquel que fabrica con sus propias manos, ¿no? Pero como has dicho tú muy bien, la industria ha visto el potencial de que los padres ya no tenemos tiempo de cuidar a nuestros hijos. Entonces, como ya no tenemos, lo cual es una auténtica... Eso ocurría ya cuando solo había televisión, Entonces solo había la televisión. Cuando solo había televisión. Sobre todo cuando hay que pagar hipoteca, ¿no? Y entonces tienes que salir hasta altas horas de la noche para poder pagar la hipoteca, o las 2 hipotecas o las que tengas. Entonces, claro, no estás en casa, ¿no? Está la abuela y el abuelo, que no están para criar a los hijos, están para malcriarlos. O sea, esto de que los abuelos están para malcriar a los hijos, ya han criado a sus hijos, ¿por qué tienen que criar ahora a sus nietos? Entonces, esta asistencia social permanente en la que vivimos siempre en este país es de auténtica vergüenza. ¿Podemos realmente cambiar? Yo creo que toda esta la imagen de toda esta postura de amor-odio que estás un poco explicando de los medios digitales se ve perfectamente en tu mesa. Te has traído un iPad que no has tocado en absoluto y todo lo tienes escrito en notas y en papeles. La verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. Totalmente, porque todo lo que hay aquí tiene que pasarlo primeramente por la escritura, para que la memoria mía no olvidase absolutamente nada de lo que he encontrado en pantalla. Es decir, estos cambios todo el rato de la cultura digital y la cultura del papel es la base del conocimiento. La información no sirve de nada si no se transforma en conocimiento. No puede ser porque tú, digamos, que perteneces a la era analógica. No, que pertenezco a la era de la transición. Vale, de la transición, pero política y digital. Cuando en tus primeros años de estudiante, obviamente no había pantallas, no había tabletas. Si me dices que así me estás mintiendo, ¿no? Es la mayor ocultación de edad que he visto en mi vida, pero obviamente tú y yo, y seguramente ellos también, crecimos escribiendo con bolígrafo y con papel, y seguramente memorizamos, y nuestros procesos de aprendizaje pasan por ahí, pero puede ser que los de las nuevas generaciones pasen por otro lado. Eso sería lo peor que podría pasar a una educación pública. Steve Jobs y todos los hijos de Steve Jobs jamás en ningún momento usaron las tabletas. Y además lo tienen hasta prohibido. Hay artículos que lo dicen y lo publican sin ningún problema. Es decir, todos los que están dominando el cotarro de la industria saben perfectamente que la élite que realmente dirigirá un poco el cotarro, ¿no? Son gente que debe estar formada en la lectura, en la interpretación y en la traducción de las imágenes mentales que todos llevamos cuando leemos. Lo que estamos viviendo ahora son imágenes materiales. Poner a un niño de 3 años con imágenes materiales cuando todavía lo que tiene que aprender es simplemente sus espacialidad y temporalidad, donde está después, a partir de los 3, 6, empezar a psicomotricidad y demás, ¿no? Y ahí poner pues la consola de videojuego, nada hasta los 6 años, a los 6 a los 9 ya empieza a leer, ya puede acceder a la internet, ¿no? Y después a los 12 años puede realmente acceder a las redes sociales. Esta preocupación que hemos tenido todos los padres que hemos tenido hijos, ¿no? De cuánto tiempo tiene que pasar mi hijo delante de la pantalla, y sobre todo con los videojuegos, es una preocupación que tiene absolutamente todo el mundo. Pero no se ha hecho nada
No se ha hecho nada para que realmente, solo en determinados países, como en Francia, estoy diciendo, con este programa de 3, 6, 9, 12, ¿no?, que está como en los carteles y todo para recordar a los padres y a los agentes sociales que hay que tener un uso moderado de Miguel, las por pantallas. alusiones, ya que dijo lo de los desarrolladores de los videojuegos, los que manejáis el cotarro, como que creo que fue la expresión concreta que dijo, exacto. ¿estás de acuerdo con ¿Cómo lo vemos esto? nosotros? ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto que existe cierta premura por parte de la industria en que cuanto antes comiences a consumir contenido, mejor para el negocio. Seguramente Evidentemente. McDonald's también está deseando que los Todo niños el de 7 mundo- meses puedan comer hamburguesas. Todo el mundo quiere vender más, eso es una cosa. Pero eso no evidente. significa que deban. No se debe. Es decir, en eso estoy de acuerdo con él en que un niño con 3 años no tiene por qué tener un móvil en la mano. No es esa edad para tener un móvil en la mano. El móvil, las tablets, el consumo de contenido es inmediato, pero realmente ¿qué parte de ese contenido has fijado? ¿O cómo absorbes ese contenido? ¿O tu sistema consciente es capaz de absorber ese contenido? ¿Qué está pasando en la mente de ese niño? Si se le bombardea con mucho más contenido del que es capaz de asumir. Claro. Entonces, sí que es verdad que en España la normativa es un poco dispersa. No existe una concienciación a nivel social de, al niño sí, déjale el móvil y que juegue, pero ¿que juegue a qué? O que experimente qué. ¿Está preparado ese niño para llegar a esa velocidad de entrada de datos? Información, claro. Ujú. ¿Vosotros cómo lo veis? Ya para zanjar un poquito este tema y hablar sobre otros asuntos también relacionados con esto. Pues yo vuelvo con lo que empezó todo esto, que el problema es educación a los padres, porque este problema es 100% de los padres, porque precisamente... Pero no, que el niño está... también lo decía José, del gobierno tienes que establecer unas pautas. No, claro, es que los padres no van a aprender solos. Claro. O sea, ¿qué Si padre...? no es el bicho raro de los padres, que tú compras el móvil a la misma edad que lo compran los demás los demás compañeros de tu hijo en el colegio. Y tu hijo tú viene, todo el mundo tiene móvil. Tú tardas 2 años más frente a todos los demás. Y dices, no, todavía no. Ya, y... Es que además hay presión social. Claro, es una presión pero- continua. ¿Cómo escapas a esa presión? Claro. Es que ahí entra que obviamente ningún adulto de base, pero nosotros mismos, ¿sabes? Ahora que se vienen cascos de realidad virtual, ¿quién ha venido a nuestra casa a decirnos, son buenos usarlos este tiempo, es mejor es mejor el otro? No tienes esa información. Tú igual ahora vas a la tienda y tienes 5 tipos de cascos de realidad virtual. Habrá algunos que puedan ser dañinos, más dañinos a los ojos, habrá otros que puedan dañar las cervicales y habrá otros que sean inocuos. Porque obviamente esto son cosas que determinará el tiempo. Igual que lo de si se asentará lo digital sobre lo analógico del papel y el lápiz. Esto, por desgracia, para bien o para mal, lo determina todo el tiempo. Y yo, de hecho, en la carrera vi esa transición. A mí, en primero de carrera, estaba prohibido tener un ordenador en clase. Tenía que ser papel y lápiz, todos a tomar apuntes, así tal. En quinto de carrera... Luego José dejó de ser jefe de estudios, ¿no? Y Jefe de estudios en la universidad. Bueno, el decano. decano. Pero bueno, que luego en quinto de carrera era raro que no tuvieses ordenador. De hecho, los profesores ya daban por sentado que ibas a llevar el ordenador y que no tenía ordenador tenía que juntarse con el de al lado para poder ver los materiales que pasaban ya online. Y en 5 años, ¿sabes? De empezar a acabar la carrera yo ya se vio ese cambio. Y esto son cosas que irá determinando la propia sociedad. ¿Qué pasa? Que los efectos perjudiciales, dañinos o tal, no se van a ver hasta pasados determinados años. Cuando se vean pasados determinados años es cuando se empezarán a decir, ojo, cuidado con esto. Igual que pasó, por ejemplo, con el tabaco. El tabaco al principio era elegante, era el chic, era en plan ahí rollo, el pitillo ese largo así, con el pitillo en la punta, ahí que elegante todo. Y ahora de repente, ojo, que no fume nadie, que vamos a morir todos de Y cáncer. no había película de suspense sin una escena de bien fumar, desde Bogart hasta cualquier otra. Escenas que ahora incluso pixeladas en alguna que otra En Estados Unidos, exhibición. claro, está pixelado siempre que sale un pitillo, pixelado. Claro, eso es. ¿Y por qué? Porque se demostró, Como si la con audiencia años. no supiera que detrás de esos píxeles hay un pitillo, que por cierto es algo bastante absurdo también. Sí, pero perdón bueno. por el apunte, pero... Pero bueno, que ¿sabes? Intenta paliar ahora de la determinada forma como pueden ahora, pues obviamente después de décadas no puedes de repente cortar radicalmente porque entonces estás prohibiendo emitir el 90% de las películas que se han hecho hasta ahora. Tienes que buscar un poco la solución, el parche para intentar evitarlo. Ya en las pelis actuales ya miran, sobre todo en Hollywood, miran ahí con escuadra y cartabón cuándo se puede fumar, cuándo no y justificando muy bien la situación en la que se Solamente para fuma. provocar un incendio, Alba. Pues nada, yo simplemente pues iba a decir exactamente lo mismo que dijo Ramón. Yo también recuerdo cuando en la carrera hacía los exámenes de traducción y me llevaba mi maleta
llena de diccionarios hasta arriba, que la gente me miraba por la calle raro, y hacía los exámenes así con los diccionarios, y a día de hoy se hacen con el ordenador y tan ricamente. Yo creo que la tendencia es a lo digital. A día de hoy la tendencia es a lo digital, nos guste más o nos guste menos. Entonces la clave está en la formación y la información. O sea, nunca vamos a tener demasiada información, y ahí el gobierno sí que se tiene que poner un poco las pilas, hacer campañas y concienciar, porque de hecho yo conozco a profesores que a día de hoy están dando clase en institutos, en colegios y demás, que me dicen que en clase los alumnos pues están utilizando a día de hoy libros electrónicos, tablets y demás para, digamos, como que ya se está introduciendo en las hoy en día aulas, incluso ¿no? hay enseñanza universitaria a distancia a través de Internet. Exacto, exacto. Y Yo de creo hecho que es el exponente más alto ya de esto que estamos hablando. Exacto. Y de hecho, pues con los niños, por ejemplo, dicen que les entran mejor los conocimientos a través de un medio audiovisual o incluso interactivo, porque los libros electrónicos, pues que se pueden poner todos en toda la clase en grupo a dar respuestas, a ver, no sé, como que fomenta un poco ese trabajo en equipo y demás, y que responden mejor así que a los métodos Bueno, nosotros también compartíamos el libro también cuando estábamos en el colegio, aquí no... Sí, de todas formas, yo Había creo... lectura en voz alta, Sí, entonces, sí, había lectura en voz alta, pero sí. la lectura es algo individual, es algo individual y es algo que es único, solo hay un autor y es un libro y el ritmo lo marcas tú, es algo que se está perdiendo, ¿no? Entonces, como dice muy bien Alba, claro que sí, que el futuro está en lo digital, claro que todo pasa por... De hecho, lo que no está digitalizado se está digitalizando para que se transforme en digital, ¿no? Aunque sea en PDF o aunque sea lo que sea, por supuesto, pero es privilegiar lo que he dicho antes, es decir, es la comunicación, lo no verbal frente a lo verbal. Como he dicho ya muy bien, los niños y todo aprenden porque audiovisual, es decir, porque es mucho más sencillo y es mucho más fácil, pero claro, esto ha existido desde siempre en la humanidad. En la Edad Media muy poca gente sabía leer y el pueblo, el hombre medieval sabía de lo que sabía solo y exclusivamente por esas imágenes y esas esculturas. Estamos volviendo un poquito a esa Edad Media donde la imagen prevalece ante el texto. De todas formas, ahora funciona también porque es la novedad. Es muy probable que dentro de 50 años, cuando ya hayan pasado varias generaciones con este método, vuelva otra vez el tedio y vuelvan a bajar las notas y vete tú a saber, ¿no? Sí, bueno, Claro. antes ha dicho Ramón, no sé cuántos años tardaremos en ver los efectos de estos padres que estamos totalmente desamparados en 3, 6, 9, 12 y después llegan a la universidad. Están llegando ya a la universidad y yo, es una vergüenza que lo diga públicamente, pero lo voy a decir, me da igual, me da exactamente igual porque no tengo pelos en la lengua. Y como se habrá podido comprobar, lo cual por mi parte es una falta de inteligencia y de no adaptar al registro en el que estábamos, ¿no? No nos dejes en suspenso. Entonces, pero si quieres no lo digo, no por pasa favor. nada, vale, ¿no? Entonces, la clave está en que llega a que incluso tú te dedicabas a la docencia universitaria y crees que los que vienen a la universidad vienen realmente para aprender, no para estar enredando en clase y no por el estilo. Yo jamás me ha pasado durante los años que llevo de docencia, y son desde los años 91, ¿no? Entonces, que tenga que llamar la atención porque los alumnos estén distraídos porque tienen el ordenador delante, que en lugar de estar atendiendo la clase están chateando y mirando su Facebook, y lo último que le ha puesto todo lo ves perfectamente por las caras y lo que hace. Entonces tú sabes perfectamente que no están siguiendo el ritmo de la clase, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, vamos a hacer como en algunas universidades privadas, como están haciendo, ¿no? De poner una cámara, ¿no? O poner o algo por el estilo, ¿no? Y entonces impedir que haya el acceso a como en China, pantallas telecontroladas, ¿no? Entonces, pantallas telecontroladas. ¿por qué? Porque la pantalla realmente es atención múltiple, ¿no? Y entonces el déficit de atención se adquiere muy enseguida si no se ha formado previamente en una formación clásica. A mí, la verdad es que nos quedan apenas 3 minutos de programa, pero hay un concepto que yo no quiero que nos vayamos sin tocarlo, y es el de los frikis. Los frikis, o sea, ¿vosotros consideráis que realmente los que juegan a los videojuegos a día de hoy ya son frikis o ya todo el mundo? Ya hemos sobrepasado eso, ¿son frikis? ¿Cómo está esto? Y no os estoy pidiendo que insultéis a vuestros clientes, por favor, ni a vuestros alumnos. No. Bueno, José ya lo tiene superado eso, pero... Yo no he insultado a nadie, Aquí que quede claro, No es que alguien esté mirando el programa y llega hasta ese momento y digo, voy a ver hacia atrás. Tú, con tal de que vean tu programa, cualquier cosa, A ver, yo no solo no insulto a nadie, sino que te digo que con el término friki en España se está confundiendo porque a veces se usa con el término freak inglés,
que no es al que corresponde. Son dos términos completamente diferentes y aquí en España se usan indistintamente, tanto para lo bueno como para lo malo, cuando en el original tiene una acepción buena, o sea, tiene un término para lo bueno y un término para lo malo. Con lo cual, ser friki no tiene absolutamente nada de malo, ser friki es simplemente una persona muy aficionada a algo. Te puedo decir que en España hay 40 no, pero 35 millones de frikis del fútbol. Y ahí no pasa nada. Y es que friquismo es eso, friquismo es dedicarte en el cuerpo y alma a una afición que te apasiona, con lo cual no tiene nada de malo ser friki de los videojuegos, ni tiene nada de malo ser friki del manga, que bueno, en ese término se llaman otakus, ni tiene de malo ser friki del cómic, ni absolutamente nada. El problema es cuando en España se está usando el término friki para persona rara, persona social, persona que se sale de la norma. Claro, pero es que sí que es verdad que muchas veces estas personas, estos frikis de los videojuegos, puede ser que sí que se conviertan en personas asociales y que tengan un poco ese perfil menos social, salir menos de casa para estar el fin de semana en lugar de salir de cada uno. Sí, ¿no? Y volvemos un poco a lo de antes, a lo de que eso ya es un problema que está intrínseco y que el videojuego, que en este caso puede ser el videojuego, pero puede ser el tabaco, el alcohol, el bingo, el casino, que eso lo potencia, pero es un problema de base que no se está tratando. Un problema del carácter de cada uno. Oye, os emplazo a que dentro de 50 años, no, mucho antes, volvamos a sentarnos en esta mesa para ver cómo va avanzando todo esto y si realmente José estudie un poco más a los alumnos de ahora y a ver si conseguimos... Yo tendré 100 dentro de 50 años, entonces seré centenario y podré hablar con conocimiento de causa. Bueno, ahora también. Bueno, oye, de otras causas, quiero decir. Ramón, Alba, Miguel, José, muchísimas gracias a los cuatro por habernos acercado a un tema del que seguramente hablamos mucho menos de lo que deberíamos, pero que también es un poquito nuestra obligación normalizarlo y sobre todo yo creo que hay algunas claves que se han dado aquí que son fundamentales, sobre todo esos recados para los padres. Hay que estar muy atentos a qué juegan, con qué edad juegan y cómo juegan vuestros hijos a los videojuegos, y os lo dicen los que manejan el cotarro. Dominar las pantallas para crecer. Os lo dicen los que manejan el cotarro. Muchísimas gracias, de verdad, a los cuatro por acompañarnos. A vosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Como siempre, nos vemos en 7 días aquí en Vigo Debate.